¿Cuál sería el sentido de la vida? El sentido de la vida, como se lo pregunta a la gente, generalmente implica la existencia de una deidad, de una creación, de una fuerza superior que le da sentido a tu existencia. Que tu existencia no es independiente, pues, de todo lo demás, sino que trae interconstruido de fábrica una intencionalidad. Tu vida tiene un sentido determinado que si fallas a él, pues traicionas tu motivo de ser, ¿no? Es un poco la idea que se tiene con el sentido de la vida. Pero no hay ningún indicio de que tengamos ni a esa deidad, ni a esa fuerza superior, ni ese sentido. No hay ningún motivo para creerlo en realidad, como no sea nuestra tendencia a antropomorfizar el universo, a ver el universo como si fuera creación humana, o como si tuviera las necesidades, los deseos, las opciones, las emociones, los intereses y las pasiones, las virtudes y los defectos del ser humano. Pero el universo no funciona así. La vida no tiene ningún sentido de origen. Tiene el sentido que tú le des. Dices tú, vivir y morir y ya como animalitos. Algunas personas son felices con eso, ese es el sentido de su vida. Para otros el sentido de su vida es ser los mejores gamers en PvG, ¿no? PGV, ay Dios, me van a matar los gamers. Para otros el sentido de su vida es hacer música y estar en un escenario y hacer felices a los demás, o hacerlos llorar. Precisamente de cantautores me estoy acordando de la canción The Songs We Heard de los Bar Brothers, que es una maravilla sobre el efecto que tienen en nosotros las canciones que oímos. El sentido de mi vida ha sido ser feliz a la gente que me quiere y a la que quiero, y tratar de sacar adelante a mis hijos, querer mucho a mi pareja, comunicar cosas, porque me fascina, me encanta comunicar. Lo que más me gusta es comunicar, ya sea como cantante, como guionista, como escritor de cuentos, como escritor de novelas, como periodista, como youtuber. Lo que hago yo es contar cosas que comparto porque me encanta comunicar y compartir. El sentido de tu vida te lo das tú. Nadie te lo ha dado, nadie te lo dio de origen, nadie te lo va a dar, porque solo tú puedes hallarlo o inventártelo, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Para lo que yo quiera. Ojalá y sea todo para bien, pero no existe ese destino previo, esa determinación previa de una deidad. Es muy religionista la idea de que tu vida tiene un sentido que le ha dado Dios, que vives para servir. Y no vivimos para servir, vivimos para ser lo más felices posible, y dentro de ello tratando de no hacer infelices a los demás, porque estarías violentando su derecho a la felicidad, que también tienen, y esto siempre hay que pensarlo. El sentido de la vida es tener deseos y cumplirlos muchas veces, sea cuales sean. Yo siempre lo he dicho y lo repito. Cuando yo muchas veces en la calle, en el autobús, yo soy muy de autobús o de metro, cuando veo a la gente me acuerdo mucho que ellos tienen todo el derecho que tengo yo de ser felices, de hacer realidad sus sueños, que ellos quieren a su perrito como yo quiero a mi perrito, que la mayoría no son malísimas personas ni buenísimas personas, pero que todos tienen ese mismo derecho a sentir que su vida vale de alguna manera, y para su entorno y para su gente, para su familia, para su profesión, para lo que sea. Y yo creo que solo nosotros podemos encontrar el sentido de nuestra vida, nadie lo va a hacer por nosotros.